Observatorio de Víctimas de Delitos se creó en el ámbito de la legislatura ante un hecho que nos conmocionó como cuerpo, que fue justamente la liberación de presos condenados por delitos graves, como abuso sexual o promoción de la prostitución de menores, bajo la excusa del COVID y sin haber notificado a las víctimas de esos delitos. Allí la legislatura dio lugar a los pedidos de informe de nuestra autoría y construyó este observatorio. Y después de dialogar con víctimas de delito de homicidio, víctimas de delitos de violencia de género, contra el patrimonio, de violencia institucional, de violencia en la integridad física de las personas, hemos concluido desde el ámbito de la legislatura en la necesidad de establecer una ley de derecho y garantía de víctimas en Santa Fe, que no solo permita equilibrar la balanza de la justicia y lograr ese legítimo derecho que tienen las víctimas, de que aquellos que han cometido un delito cumplan con la sanción respectiva y se haga justicia, sino que ampare a las víctimas también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Tenemos que decir que a nivel nacional ya hay una ley que fue impulsada por Sergio Massa y que la provincia viene demorada. Incluso la provincia de Buenos Aires también ha dictado una ley. Por eso nosotros hemos planteado iniciativas parlamentarias, hay una de mi autoría, otra del diputado Farías, y hemos desarrollado un grupo de reuniones, de audiencias públicas en las 5 cabeceras de región, convocando a las víctimas, a los familiares de víctimas, convocando a los colegios profesionales, convocando a todos los poderes del Estado, para cumplir con esta deuda, ¿no? De reconocerle los derechos humanos a este colectivo que integran cientos de miles de personas en la provincia de Santa Fe, y que son un sector vulnerable, que no solamente está contemplado en el ámbito del Código de Procedimientos. Recién estábamos dialogando, por ejemplo, las víctimas no pueden participar cuando el imputado es un menor dentro del proceso, o no pueden participar en un proceso ordinario en la audiencia de sobreseimiento, que es el hecho donde el imputado queda libre de culpa y cargo, sino también en el reconocimiento de los derechos de las víctimas en los otros aspectos, como un sector vulnerable de nuestra sociedad que el Estado no se hace cargo. Y reconozcámoslo, las víctimas están en esa situación, en gran parte por la incapacidad del Estado, en primer lugar, de garantizar la seguridad. En segundo lugar, de terminar con la impunidad, y en tercer lugar, bueno, de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. ¿Por qué los intendentes? Bueno, porque los intendentes muchas veces terminan siendo los que brindan respuesta a esas víctimas. Pero también es cierto que debemos crear instituciones para que no sea un trabajo artesanal y solo a partir de la buena voluntad de los administradores locales, sino para que la provincia tenga un grupo de instituciones que le garanticen los derechos a las víctimas y pueda colaborar justamente en superar esa situación dolorosa por la cual están atravesando y de la cual no son para nada responsables. Diputado, ¿cómo se articula este programa pensando en el rol de los estados municipales? ¿Va a depender de algún área puntual este convenio? Bueno, justamente esto es lo que queremos contemplar en la ley, por eso los invitamos a los intendentes. Esta ley debe también establecer, digamos, si va a haber un área de gobierno que se encargue de las víctimas. Nosotros creemos que sí, si va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, si va a estar en el ámbito del Poder Judicial. En los distintos debates ha habido posiciones diversas, ¿no?, de los distintos actores. Y sobre todo también queremos escuchar a las víctimas, para que ellos nos aconsejen. Y a partir de allí vamos analizando la necesidad, primero, de que el Estado unifique las agencias. Si vos te metés por internet, vas a encontrar numerosas oficinas que atienden a las víctimas, incluso víctimas de delitos comunes y víctimas de violencia de género. Pero no todas las víctimas tienen acceso a esas oficinas. Terminan solo teniendo acceso a aquellos que tal vez tienen la visibilidad mediática o que tienen la formación para saber a dónde recurrir. Pero la gran mayoría de los que han sido víctimas de delito no saben que tienen derechos y que deben ser respetados. En ese marco también hay que discutir cómo vamos a responder desde el punto de vista
de la representación legal. Es muy difícil explicarle hoy a un ciudadano que el Estado provincial le paga un abogado a aquel que ha sido imputado del delito y a la víctima solo si lo requiere. ¿Quién va a responder desde el punto de vista de la atención psicológica? ¿Quién va a responder desde el punto de vista social? Y también analizar distintas problemáticas, porque no es lo mismo aquel que ha sufrido un delito de violencia de género que el que ha sufrido un delito emergente de la violencia institucional, el que ha sido víctima de un homicidio o el que ha sido desapoderado de sus bienes. Todas estas cuestiones nosotros queremos abordarlo en esta discusión legislativa para que no solamente nuestra ley sea un inventario de derechos que a la hora de los hechos el ciudadano no pueda ejercer. Y por eso realmente queremos agradecerle a los colegios de abogados, colegios de médicos, colegios de psicólogos, colegios de asistentes sociales por brindarnos su expertise. Y a las autoridades de los distintos poderes, porque su participación, incluido la Cámara de Diputados, es un reconocimiento. Jurídicamente, ¿cómo se va a abordar para que se respeten estas leyes por ahí para el castigo a quienes irrumpan, ¿no? en el femicidio o en algún caso de esto? Bueno, justamente nuestra intención es que la víctima tenga una representación legal, que haya un funcionario que sea responsable de llevar adelante esta materia. Recién charlábamos con funcionarios de la Fiscalía y justamente le contábamos que la liberación de presos deberían, que fueron motivo de las denuncias originarias que motivaron el observatorio, fue en casos donde esos presos habían cometido delito de violencia de género y no habían notificado a las víctimas. Evidentemente también tiene que haber una perspectiva en materia de funcionarios, en el ámbito de la Fiscalía, en el ámbito de la Justicia, en el ámbito incluso de la Defensoría y en el ámbito del Ejecutivo, que empiecen a entender el cambio de paradigma, que no solamente se puede prestar atención a los derechos y garantías que tiene el imputado de un delito o aquel que ha cometido un delito, sino que un sistema acusatorio que realmente funcione debe darle también derechos, garantías y una justicia reparadora al que ha sido víctima de un delito. Y eso es lo que estamos tratando de construir, estableciendo también, claro, mecanismos institucionales y recursos para que el Estado pueda dar respuesta. Discutiremos, los abogados, tienen que ser un plantel permanente del Estado, se puede articular con los colegios, con abogados especialistas en la materia y pagarle por cada víctima que atiendan. Discutiremos si el funcionario del Ejecutivo tendrá superintendencia para exigirle al sistema público a que atiendan desde el punto de vista médico y psicológico a las víctimas, o si tiene que haber un cuerpo de especialistas en esa materia dentro de ese organismo. Discutiremos, y es lo que son los motivos de esta audiencia, si la asistencia social de las víctimas va a estar a cargo de los municipios, que muchas veces lo terminan llevando adelante a esa atención, y si la provincia después le reconocerá justamente esa atención, que es lo que va a permitir que rápidamente se le pueda dar respuesta. Todos estos aspectos, aquellos que crean que puedan colaborar, se pueden sumar a las audiencias simplemente mandando un correo a observatorios@diputadossantafe.gov.ar y van a poder participar, tal vez en estos momentos por cuestiones de protocolo de manera virtual, y la verdad que los queremos escuchar a todos. Los proyectos nuestros, como el proyecto de la Ley Nacional, como el proyecto de la Provincia de Buenos Aires, son antecedentes que le vamos a brindar, pero son un piso. Nuestra aspiración es que a partir del aporte de todos los sectores involucrados y en especial de las víctimas, familiares de víctimas y asociaciones, podamos construir la mejor ley para Santa Fe.